tardes, bienvenidos otra tarde más a De Palique con María. Hoy vamos a hablar de algo muy serio. Vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de la palabra dada y vamos a hablar de las responsabilidades públicas. Porque cuando una institución pública anuncia ayudas, genera una serie de expectativas en los ciudadanos y en las ciudadanas que esperan esas ayudas. Pero cuando esa misma institución pública o ese gobierno aprueba las ayudas, esas ayudas ya se convierten en un derecho. Y hay ciudadanos y ciudadanas de esta región que llevan años esperando a cobrar esas ayudas que se convirtieron en derechos hace ya, como digo, varios años. Esta tarde tenemos aquí a la asociación ACMEIS, a su presidente y a su vicepresidente, Antonio Fernández, vicepresidente, y David García, presidente. Bueno, lo primero, contarnos qué es ACMEIS, porque yo sé que aparte de protestar y de reclamar esas ayudas que os prometieron hace ya años, yo sé que ACMEIS va bastante más allá. Contarme un poco la asociación, cómo nació, a qué os dedicáis. El presidente resumen seguro, sí, genial, y si no yo por intentar resumir el tema un poquito, es una asociación que hemos salido a raíz principalmente de la problemática de la ayuda en Murcia, pero luego nos dimos cuenta que la problemática de otro tipo de circunstancias con respecto a lo que es una transición energética por y para los ciudadanos, pues la verdad es que dejaba mucho que desear a nivel nacional. Entonces, como nuestro nombre indica, ACMEIC, Asociación por un Modelo de Cambio Energético Independiente y Sostenible, lo que buscamos es eso, un verdadero cambio de modelo energético, que no queden las cosas en palabras y que el cambio de modelo energético sea promovido por y para los ciudadanos, que son los que realmente tenemos que realizar ese cambio energético, que no se lo lleve siempre, que no lo decidan siempre las grandes empresas, las grandes multinacionales y no tener la opinión de los ciudadanos. Y esa fue principalmente nuestra misión. Muy bien. Y la que sigue por delante porque tenemos mucho trabajo por delante. Muy bien. Muchas veces se culpa a la propia ciudadanía, ¿no? Desde las instituciones o incluso desde las grandes empresas de que somos los grandes causantes de las crisis climáticas, del cambio climático, porque no apagamos la luz de casa, se nos olvida apagar la luz de casa, porque no usamos el coche eléctrico y tenemos que usar ya coches eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, luego vemos pues, lo que os está sucediendo a vosotros, que desde luego sois un grupo de gente que decidisteis apostar por el coche eléctrico precisamente como una de las formas de disminuir pues, la carbonización del ambiente y bueno, pues ayudar a que este cambio climático que sin duda se está produciendo, pues que no avance demasiado rápidamente, porque sabemos que avanza, pero que no lo haga, al menos frenar, que no lo haga muy rápidamente, ¿no? ¿Qué tenéis que decirles a las administraciones? ¿Qué le diréis a las administraciones? Porque, claro, al final la culpa es del propio ciudadano. Sí, además en eso, bueno, luego hablaremos de detalles, ¿no? Del tema de la culpa, porque sí que se ha culpado muchas veces con el tema de los retrasos de las ayudas. Y un poco lo que ha dicho David, aunque esto surgió realmente por el impago de ayuda, ¿no? Después de un montón de años de espera, de Fondo Next Generation ha hablado de un montón de dinero que se ha destinado a muchos países europeos y también a España y a la región de Murcia. Y tanto para la movilidad eléctrica como para autoconsumo había un montón de dinero que se tenía que pagar en supuestamente el plazo de un año. Pero luego fuimos comprobando cómo, digamos, particulares a nivel de solicitantes de estas ayudas, veíamos que se retrasaba un año, 2, 3, incluso gente que ha estado más de 4 años esperando y que siguen esperando a día de hoy para cobrar. Entonces nos dimos cuenta también de que no era solamente para el tema de movilidad eléctrica, sino que era problema de autoconsumo y de otras ayudas más. Y por eso decidimos hacerlo ampliado, digamos, al tema de renovables, al tema de movilidad eléctrica y a otras cosas, puntos de recarga, no hay una red de puntos de recarga suficiente. La que hay de precios muy caros, digamos, que no se asimila a mucha gente. Las placas fotovoltaicas para el consumo también. El tema de... sí, ha mejorado los precios y demás, pero verá que, por ejemplo, la opción de comunidades energéticas, que también podemos hablar después, que es una gran solución a nivel energética y colectiva, como que no se está poniendo, digamos, toda la carne en el asador, no se está aprovechando la oportunidad. Y además está en una región que tenemos, creo que no hay otra zona de Europa con más horas de luz que tenemos en la región de Murcia y todo el sureste, cómo no aprovechar ese recurso gratis que tenemos ahí, porque tenemos la tecnología, tenemos la luz, tenemos los tejados, pero no se está aprovechando para esa transición. Entonces, por eso nos unimos y éramos, ¿cuántas personas? No sé, 10, 15 al inicio. Sí, nos juntamos ahí de forma informal un poco en un bar y ahí surgió la asociación. Vimos que eran problemas más colectivos, más grandes y decidimos incluso hacerlo a nivel estatal y ya tenemos casi 1.300 socios
Jolín. De ellos, la mitad aproximadamente fuera de la región de Murcia. Y Es lo verdad que el núcleo fuerte está en la región de Murcia, porque es donde surgió y donde la directiva se Ujú. creó, pero tenemos ya cientos de personas por otras regiones, incluso delegados en algunas provincias, en algunas comunidades, y ya los problemas no van solo por el tema de ayudas, sino por promover ese cambio tan necesario que necesitamos y que tiene que ser colectivo. Y que no sea solo, perdona, no que sea solo nosotros los ciudadanos estamos haciendo la apuesta, estamos haciendo el esfuerzo por aquí, como está diciendo mi compañero, donde tenemos el sol por justicia, en general de Francia para abajo tenemos unos niveles de radiación solar bastante altos y demás. Estamos haciendo un esfuerzo por algo que tanto beneficia a todos. Los vehículos eléctricos no contaminan, acústicamente tampoco contaminan. Murcia, una de las El regiones tema que del ahora calor, mismo- no solo las emisiones, sino Sí, el sí, calor, sabemos sí, totalmente. sí, claro, efectivamente. No es lo mismo. El coche de combustión está perdiendo casi un 80% aproximadamente en calor, con lo cual este tipo de vehículos benefician en todo ese tipo de factores. Y entonces tenemos que luchar por eso y tenemos que luchar porque las instituciones y los gobiernos se impliquen realmente. No quede en una foto, no quede en un comentario, en una publicación, en una ley que luego resulta que no va a ningún lado, que no tiene un peso suficiente para que se tome en serio, etcétera. Entonces, eso es principalmente, entre otras muchas cosas, la misión de la Claro, es asociación que ACMACE. como bien decía Antonio hace un momento, es que esto primero se alargó un año, después 2, después 3. Claro, es que han salido varios planes, el plan MOVES, luego el Sí. MOVES 2, el MOVES 3, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, es que tengo entendido, aclarármelo por si no es así, que hay unos plazos, ¿no? Para pagar unas determinadas ayudas que se cumplen a finales de julio. Y que si el gobierno no entrega ese dinero a las familias que tienen concedidas esas ayudas, ese dinero se esfuma. Contarme qué pasa con Sí, a eso, ver. porque claro, eso es gravísimo. Sí, a ver, lo que has comentado son fondos Next Generation, el MOVES está el MOVES 3, fondos Next Generation, igual que autoconsumo, almacenamiento, con un montón de ayudas que hubo a nivel europeo, te digo, miles de millones por toda Europa. En concreto, la región de Murcia recibió más de 80 millones para esto. Ahora también el MOVES 25, que son de fondos estatales, son otros 12 millones más. Y se repite la misma historia. Quiero hacer hincapié en esto, que en el MOVES 25 la región de Murcia es la única región de España que todavía no ha dado la resolución de concesión, que es el paso previo a decirte que tienes derecho a la ayuda, que justifiques, digamos, la ayuda y ya luego recibir la orden de pago y ya el ingreso en tu cuenta. Es la única región de España que todavía sigue, solo ha dado las primeras órdenes, creo que ha sido 300 de resolución, de concesión, pero la única también que no está pagando, bueno, de las pocas que no está pagando, perdón, porque más de la mitad ya está no solo resolviendo, sino pagando las ayudas. Y lo que decías es cierto, o sea, el plazo, esto lo sabemos para la Unión Europea, que también fuimos al Parlamento Europeo, bueno, hemos puesto quejas al Defensor del Pueblo, Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, y a final de julio acaba el plazo de los fondos Next Generation, de autoconsumo y renovable, de estos 80 y algo millones, de los cuales, según nuestros cálculos, porque aunque el IDAE tiene unas tablas, Murcia no tiene actualizados los datos en tiempo real, calculamos que más de la mitad del dinero, o sea, en autoconsumo de 53 millones, cerca de 40 están sin pagar. Eso oficialmente es menos todavía, pero claro, sabemos que han recibido muchos solicitantes órdenes de pago y calculamos que está entre 30 y pico, 40 millones, lo que queda por pagar todavía de esos 53. Y el tema de MOVES de 27 quedan por pagar, puede ser que cerca de la mitad o un tercio de esos millones. O sea, es mucho dinero. Es verdad que se han pedido ampliaciones, no solo en la región de Murcia, hay otras comunidades que también lo han pedido, pero de momento, que sepamos nosotros, no está concedida esa ampliación para final de año. Han pedido que sea hasta diciembre, porque si no, como dices, se va a hacer una auditoría a nivel europeo y tienen que justificar esos fondos y el plazo acaba este 26 a mitad de año, a final de julio. Claro. Claro, es que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, estamos en una región donde el gobierno regional pues, se pasa el día quejándose de la infrafinanciación, vamos, más que quejándose, es el comodín que usa para todo, ¿no? Claro. No te pago porque es que es una región infrafinanciada. No hago los colegios públicos que he prometido porque somos una región infrafinanciada. Hace más de 12 años que no saco ni una plaza pública de residencia para nuestros mayores porque es que somos una región infrafinanciada. Y cuando puede tener ayudas y cuando puede pedir esas ayudas al gobierno estatal o a fondos europeos, ¿qué pasa en la región de Murcia? Porque Pero- me consta que en otras comunidades autónomas, en unos cuantos meses, esas ayudas han sido Bueno, ahora sí que habla David, pero han llegado a las personas a las que les correspondía. ¿Qué pasa en la región de Murcia? Vamos a ver, si a nosotros nos dijera cómo está trabajando la región de Murcia y gestionando los fondos de las ayudas actuales en la región de Murcia, lo comparamos con otras regiones, Murcia es de la que más nefastamente lo ha hecho. Ya.
Sí, junto a Asturias es la peor. A nivel Bueno, nacional. pero Asturias lo está haciendo, pero porque directamente a lo mejor van retrasados, pero aquí es que pedimos documentación que en otras comunidades no se pide, se ha pedido, por ejemplo, no se ha cerrado el plazo de admisión de solicitudes cuando ya se sabía perfectamente que estaba más que cumplido la cantidad destinada a eso, con lo cual, por ejemplo, en el autoconsumo había un desfase muy grande con 80 millones de fase. hasta 80 Se ha millones solicitado de fase. 80 millones Sí, sí, más sí. de los que Murcia ha recibido. Pues las ellos ayudas- siempre dicen que es un problema de burocracia estatal. No, claro, eso siempre. Nosotros siempre nos hemos quejado de lo mismo. Nos hemos quejado de lo mismo y siempre hemos dicho lo mismo. Que Murcia parece que no quería dar esa ayuda. Ya. O sea, todo indica, poniendo trabas, complicándoselo más. Claro. Y luego poniendo excusas de que es que somos los murcianos los que no sabemos tramitar esas ayudas. Que eso también Claro. es muy gordo. Un dato importante sobre ¿Creéis esto. que puede ser? ¿Creéis que puede ser que, hombre, cómo vamos a repartir a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia un montón de millones de dinero y encima les tenemos que decir que ese dinero no es nuestro, sino que viene del gobierno de más arriba, ¿no? ¿Creéis que Con puede esto tener, queremos decir puede para- tener para- políticamente algo Claro, que ver? pero para que quede claro, o sea, lo que he dicho es que muchas regiones, hasta de IMO sino políticos, o sea, que esto no es un tema Claro, solo no es un tema. partidista. Sí, Queremos sí. dejarlo claro porque también nos pueden acusar de partidistas o demás. No, Es que no, regiones- no. Hay regiones gobernadas por el Partido Popular, Me entre refiero otras. a situaciones de pésima gestión. Totalmente. O sea, lo que has dicho, el MOVE 25 que comenta antes, que Murcia es de las pocas que no ha pagado ni una solicitud y que la mayoría de solicitudes de 4.000 solo ha dado 300 resoluciones de concesión, ¿vale? O sea, un porcentaje mínimo. Claro. Pues regiones como Madrid o como Valencia o Sí. como Andalucía ya están pagando MOVE 25. Claro. Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, o sea, y muchas son gobernadas por el mismo partido. Entonces, Claro. decir algo importante sobre esto. En el 24, que fue cuando nos unimos, ¿no? Y creamos la asociación, había una o dos personas en toda la Dirección General de Industria para gestionar estas miles de solicitudes. Calculamos que más de 20.000 en total Ya o ves. sobre 20.000. ¿Qué pasa? Que al sacar esto en prensa, medios de comunicación, hacer la primera protesta en octubre del 24, Claro, con se han apoyo de- contratado, que sepamos, porque lo han dicho los propios técnicos de Traxa, de la subcontrata, decenas y decenas de personas. Los fondos europeos tenían dinero para la contratación, o sea, había fondos para poder contratar personal. Pues solo para autoconsumo MOVES el 3 anterior y el de ahora hay 40, 50, 60 personas que sepamos que se han ido contratando. No sé cuántas hay a día de hoy, pero sabemos que son decenas y decenas. Por eso, se ha hecho en un año más que en 3 años anteriores. En el 24 no habían pagado ni una solicitud de autoconsumo. Plazo abierto en el 21. Y en el 24 habían pagado unas pocas decenas de MOVES. Nos dijeron unas 10, 15 o 20. En nuestra asociación tenemos 2 casos puntuales de socios que habían cobrado. Ahora han cobrado miles. O sea, son pocos todavía, quedan mucho por cobrar. Y de MOVES 2 también. Sí, cobrar. Sí, En algunos aquel todavía. entonces sí. había gente que del MOVES Pero tenemos que decir No habían cobrado, que a ya. finales del 24, principio del 25, no se ha hecho nada sobre esto. Y habían pasado ya 3 años y ya tenían el dinero. Entonces, ha sido voluntad política la que no ha habido suficiente para poder gestionar esto mejor. Y sí se ha hecho en otras comunidades. En ninguna comunidad autónoma, y tenemos socios por toda España, se ha retrasado tanto como aquí. Asturias es la que más se aproxima a nosotros, pero ninguna otra comunidad ha tardado tanto tiempo en gestionarlo. Por eso la burocracia es una excusa un poco... Yo quiero hacer Pero en dos- Asturias, dos- incluso en Asturias la burocracia era más sencilla. Aquí se han ido pidiendo Sí, cosas. se pidió una declaración jurada extra. Claro, Sí. varias declaraciones juradas, que si no estaba atento a tu correo y no respondía en el Las tiempo ofertas, determinado y demás, la necesidad de tener 3 ofertas cuando había concesionarios que que había 3 eso ofertas. depende de aquí de la comunidad autónoma. Claro, hay cosas que vienen. Hay cosas que eran de comunes. municipales, pero que Murcia aporta Claro. más. Hay cosas que eran comunes, pero Murcia igual ha exigido, digamos, algunas cosas más que otras regiones no exigían. Y luego en el tema del plazo para poder vender el coche. En España, en toda España son 2 años y aquí te obligan a 5 años mantener el vehículo. Y si no, pierdes la ayuda. Y el punto de recarga igual. ¿Y por qué? Exactamente Porque igual. son Porque murcianos. decidieron hacerlo así. O sea, han decidido cosas que encima Porque los han empeorado la murcianos situación. y las murcianas son peores ciudadanos españoles. que Eso lo los hemos sitios. planteado varias veces Claro. en medios de comunicación y a ellos directamente. Además, así hablando con nosotros, de pronto me ha venido a la cabeza una pregunta. Se me ha ocurrido una maldad. Se me ha ocurrido una maldad que os la voy a preguntar. ¿Puede ser que este gobierno, aparte de la mala gestión, porque no solamente es este tipo de ayudas, hay gente que está esperando Sí. una serie de ayudas que tampoco las está cobrando, ¿no? Y seguro son incluso más importantes y trascendentales que esas. Efectivamente, ¿no? Pero ¿puede ser que la región de Murcia se esté autofinanciando sin intereses La gran pregunta. con todos estos millones que vienen de otro sitio que deberían estar en los bolsillos de las familias de la región de Murcia hace ya 3 o 4 años y todavía no están? ¿Qué pensáis? Como se suele decir, a buen entendedor, pocas palabras, pero nosotros no podemos entrar en ese detalle porque tampoco es algo que a nosotros nos interesa.
Me explico. Nosotros queremos que se hagan las cosas bien hechas. Claro. Y tenemos el ejemplo de otras comunidades. No nos pueden Claro. poner excusas de otras comunidades. Pues por eso Comunidades del digo, mismo, como ha dicho mi compañero, el mismo signo político. si el dinero está, Entonces, claro. ¿por qué no está en vuestros bolsillos? Escucha, esa pregunta la hemos planteado incluso en gabinetes de abogados. Hemos tenido reuniones Claro. porque tenemos colaboradores y nos hemos reunido con varios gabinetes de abogados. Muchos socios no saben la cantidad de socios que nos preguntan, pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué están haciendo? Claro. Es algo que nosotros de momento no podemos demostrar. Es verdad que no descartamos investigarlo en un futuro o denunciarlo, ir no sé, a través de Ya, nuestra pasa que- fiscalía o a través de alguna Claro. denuncia a nivel jurídico. Pero a día de hoy eso no se puede demostrar. Lo que está claro es lo que has dicho, es algo objetivo. El dinero está. O sea, durante años han podido disponer Desde el minuto de uno. decenas A de ver, millones. El dinero está y genera intereses. Claro. Sí, Que ¿no? os generaría y intereses puedes a avalar. vosotros teniendo vosotros el dinero en vuestro bolsillo. Claro, o sea, por que no estamos supuesto. hablando de ninguna tontería, que son un Hemos- montón de millones. Hemos Tenemos claro estado que- financiando. Tenemos claro que han estado disponiendo de un dinero Claro. durante años, decenas de millones, que son casi 100 millones de euros si Claro. sumamos todo, Que es vuestro. y que debería estar en los bolsillos de los ciudadanos que han pedido las ayudas. Es que nos hemos contado casos, la gente a veces piensa que esto es una cosa de rico, ¿no? O gente muy No, acomodada. no, claro. Cuidado, de gente que ha dado el salto a la movilidad eléctrica o al tema de autoconsumo pidiendo préstamos o Claro. endeudándose o con unos ahorros que tenía. Tenemos algunos socios, casos de personas que pusieron un cargador eléctrico, compraron un coche, pusieron placas, se endeudaron muchísimo porque iban a recibir luego subvenciones para compensar todo esto. Claro. Hay socios que debían 15.000, 16.000, o sea, cantidades muy grandes y que durante años no han podido disponer de ese dinero y han perdido, como tú dices, intereses y poder adquisitivo porque ha estado en el bolsillo de la comunidad autónoma cuando tiene que estar en el bolsillo de los propios ciudadanos. Claro. Pero está claro que no hay que especular mucho. Las evidencias están ahí. Ya. O sea, claro. si el dinero está desde el minuto uno, ¿qué está pasando con ese dinero? Ya, por eso. Si el mismo consejero en su momento en la Sí, sí, que eso nos incluimos nos lo planteamos todos. nos aseguró que era un dinero finalista, ¿por qué no se estaba...? Primero achacaba la burocracia con Madrid. Y le decía, cuando le decíamos que la burocracia, por activa o por pasiva, lo hemos dicho muchas veces, es la misma para todas las comunidades, incluso aquí en Murcia, es Efectivamente. mayor porque ustedes están pidiendo más cosas, pues luego ya al final era que es que no sabíamos hacer la solicitud a su Han llegado a insinuar en notas o sea, en comunicados a la prensa que la culpa en parte de, de que no sabemos resolver o justificar. Y tenemos así de socios cabreadísimos porque solo le falta la orden de pago. Se lo han dicho en industria, por escrito y por teléfono. Oiga, usted tiene todo correcto, ha justificado perfectamente. Está solo a falta de pagar. Esto tenemos casos de autoconsumo que han salido en prensa y podemos traerlos aquí si quieres un día, que les han dicho eso y desde hace un año. Es tremendo. Y entonces, claro, dicen en prensa, no, es que la gente falta por justificar o no ha justificado correctamente. No, hay decenas de socios nuestros, incluso alguna centena puede ser, Claro. que ya están a falta de cobrar. ¿Por qué no se le paga a esa gente? O sea, ¿qué burocracia? Yo siempre digo, cuando dicen no la burocracia, y siempre me entrevistan, lo digo, ¿qué burocracia hay que hacer cuando alguien tiene todo justificado solo a falta de cobrar? Por eso te digo que sin temas partidistas ni nada por el estilo, claro, uno tiende a pensar que ellos estarán funcionando con Claro, ese lo dinero que- y lo que estarán es evidente es evidente. Lo haciendo que, cosas y con si ese no- dinero y si que no debería tiene estar en vuestro justificación. bolsillo, ¿no? Claro. Y luego me hace mucha gracia cuando dicen que no, que hay que bajar impuestos porque el dinero tiene que estar en los bolsillos de los ciudadanos. claro, O sea, efectivamente. y dices tú, pero vamos a ver. Pero es que tengo entendido, no sé si me equivoco, me sacáis del error si no es así, que con el tema de las placas solares, a mí me interesa mucho ese tema, para autoconsumo, Ujú. el tema es todavía peor. Creo que son 46 millones lo que llegaron a la región de Murcia y creo que se lo han pagado 7. Sí, lo que he comentado antes. 7, Son o sea. 53, o sea, 53 millones lo que recibió Murcia. Se han pagado 7 según las tablas del IDAE, pero puede ser que en los próximos días, semanas, porque ya hay órdenes de pago, que es el paso previo a cobrar. Queremos, han salido resoluciones publicadas ya de varios cientos que van a cobrar. O sea, que pueden ser en torno a 10 millones, un poquito Sí, más, sí, sí. pero siguen debiendo unos 40, que lo he comentado antes, Claro. siguen debiendo todavía 40 millones. Y hay un problema extra, que como ha dicho David, y que hay que darle más importancia de lo que parece, Murcia es de las pocas comunidades que no para las solicitudes una vez se gastan los fondos. O sea, en todas las comunidades de España, o en casi todas, cuando tú vas solicitando ayudas, ellos tienen un contador de fondos, no sé si tienen 53, pues van descontando, ¿no? Y te van adjudicando fondos a cada solicitante. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a los 53 millones dejan de adjudicar fondos. Murcia no lo ha hecho. Entonces ha recibido solicitudes por un valor de 130 millones de euros para autoconsumo, cuando solo tenemos 53. ¿Qué va a pasar con esos 80 millones? Nosotros le vamos a pedir que esos millones que de alguna forma pues, se hagan cargo desde la comunidad autónoma u otras soluciones alternativas. Porque si no, ¿qué va a pasar con esas personas que se quedan sin una ayuda que le correspondía y que no les advirtieron, oye, que no quedan fondos? No, permitían que la gente siguiera pidiendo las ayudas sabiendo que no había fondos para ir. Eso sin contar con la problemática que como se han alargado tanto, se ha dilatado tanto los tiempos, pues te encuentras con muchísima problemática que ha tenido, por ejemplo, de que
cuando le han solicitado documentación, el concesionario había cerrado, claro, evidentemente ha pasado tanto tiempo, Claro. la empresa instaladora había cerrado, Claro. entonces, claro, es muy complicado muchas veces justificar este tipo de cosas. Tengamos en cuenta que los fondos Next Generation, que decimos que, bueno, no es algo tan muy importante, pero sí muy importante. La funcionalidad de los fondos Next Generation es un préstamo que nos adelantan nuestros hijos, que ellos pagarán, pero tiene que ir destinado a facilitar el futuro de ellos. Y si esos fondos no se emplean correctamente, eso emplean como para lo que están diseñados, pues evidentemente flaco favor le estamos haciendo a las generaciones que vienen. Lógicamente. Sí. Además, todo esto, bueno, un apunte más, que todo esto frena la transición. O sea, Claro. tenemos constancia porque hemos hablado con algunos concesionarios, con empresas instaladoras, con Lógicamente. otras organizaciones, hemos tenido reuniones, bueno, y porque tenemos nuestros trabajos, si tuviéramos más tiempo libre haríamos más cosas todavía, pero Claro. es complicado. Tenemos constancia de mucha gente que al final renuncia, o sea, a dar el paso, Claro. o que aunque lo haya dado, renuncia a la solicitud por todos los problemas, porque al final saben que Murcia tarda mucho. O sea, ya en los foros de este, Claro, de este porque- mundillo, digamos, No. la gente se ha enterado de lo que le ha pasado al vecino. Claro. y por eso estamos a la cola de España en venta de vehículos eléctricos. Aunque se han vendido más de 4.000 este año Claro, pasado, claro. seguimos estando a la cola a nivel nacional. Y ya te digo, Murcia, con la capacidad que tenemos a nivel de energía renovable y la proyección que podíamos tener y lo que podíamos conseguir, La es problemática inaceptable que no se aproveche ese potencial. Claro. Nosotros, fíjate, desde que surgieron estas ayudas al coche eléctrico, hemos estado pidiendo, viendo cómo empezó la cosa, ¿no? Con el primer plan, con el MOVES, luego el MOVES 2, el MOVES 3, viendo cómo iba sucediendo la situación y viendo la gran variabilidad que había entre las diferentes comunidades autónomas, que en unas se habían gestionado en unos cuantos meses, la gente tenía su dinero, que en otras, como en la región de Murcia, han pasado 3 o 4 años y la gente sigue sin su dinero, pues pedimos desde muy al principio que esas ayudas las gestionara directamente el Estado. Como bien dices, son ayudas finalistas que las gestionara el Estado, de manera que en todas las comunidades autónomas, a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, le llegaran de la misma manera y al mismo tiempo, que no hubiese esas desigualdades por comunidades autónomas, ¿no? Bueno, después de estar insistiendo, en el último plan que ha sacado el Estado, que es el plan Auto Plus, parece ser que lo van a hacer así. Parece Sí. ser que el control se va a hacer desde el Estado. Parece ser que al final los han querido escuchar debido a todos estos problemas. Y yo os pregunto, ¿creéis que esto, que sois como los dados del juego, que estáis un poco en medio y que esto es un toma y daca, ¿no? Que realmente esto es un juego entre el gobierno del Estado y el de las comunidades autónomas, de manera que, bueno, ¿no? A veces cuanto peor, mejor, ¿no? El tirarse los trastos a la cabeza, tensionar la situación. Para echarse la culpa entre ellos, ¿no? Para echarse la culpa entre ellos. Porque es que hay veces que es lamentable, pero parece que es así. ¿Qué pensáis sobre eso? Si quieres le podemos contar, bueno, gracias a ser tantos en la asociación y el impacto que estamos teniendo a nivel de reivindicación y de medio de comunicación y todo eso, conseguimos una reunión con el IDAE. O sea, hablamos con el director general muy del bien. IDAE a nivel estatal, del Ministerio de Transición Ecológica, Genial. y fue una de las peticiones que le hicimos formalmente. Y finalmente, no es que lo hicieran por nosotros seguro, pero, o sea, también por vosotros o por otras asociaciones, Sí, porque La presión, todos esto remamos. le llegó desde muchos La colectivos. presión que han Claro, y eran recibido. conscientes, o sea, él era consciente de todos los problemas que había tenido. Y ya te digo, en Asturias gobiernan partidos progresistas y también lo están teniendo. Entonces, era muy injusto que a nivel estatal hubiese esa diferencia entre unas Efectivamente. regiones y otras. Entonces, esa petición al final la tuvieron en cuenta. También tuvieron en cuenta una tabla dentro de las tablas de los fondos que ponga cuántas se han pagado, porque juegan, el gobierno regional también juega mucho con la concesión. Dicen, hemos concedido el 80 y pico %. Entonces, claro, luego nos viene la prensa y nos preguntan, ¿y esto es cierto? Que si vosotros decís que solamente han concedido unos pocos millones, claro, conceder no es pagar. No es pagar. La resolución de concesión es para que tú justifiques, Eternista. presentes documentación y digas, oye, ellos te dicen, tienes derecho a la ayuda, justifícamela. Sí. Y luego está la orden de pago. Por eso pedimos una tabla que ahora está, una columna, Claro. que pone las pagadas. Concedidas Y y pagadas. pagadas. Y entonces es otra cosa que también nos hicieron caso, pero claro, ahora el IDAE ya no está, ya no tenemos contacto con el IDAE porque además ya no son los responsables. Entonces, el Plan Auto Plus, estamos también preocupados porque estamos ya casi Porque en está julio tardando mucho. Claro. y siguen sin sacar el Plan Auto Plus. Claro. Tienen que sacarlo ya. A ver, nosotros estamos contentos y celebramos que sea a nivel estatal. Eso es una cosa que hemos hablado sí, y queremos que es positivo. Pero cuidado, a ver cómo se gestiona ahora. O sea, Claro. si lo que tenemos los propios ciudadanos son los concesionarios, pero sigue habiendo estos retrasos, estos problemas, esperemos que se solventen. Y Claro. bueno, y al final, sea como sea, va a ser igual para todo el Estado. Y eso sé que es una ventaja
y nos va a mejorar la situación a muchos aquí en Murcia, en Asturias y otras regiones que digo que hay un poco peor. Estoy completamente segura, claro, porque Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los problemas que tenemos es que la gente no tiene información veraz. claro, Eso es muy importante. Y desde la asociación no podemos dar más allá de información ni podemos especular con esa información. Por eso muchos socios nos Claro. consultan, nos preguntan y demás. Y básicamente la respuesta es que no lo sabemos. Porque no hay transparencia. incluso ninguna. nosotros he llegado a oír que en medios que ha salido que iba a salir con el apoyo de las comunidades, que se iba a regestionar entre las comunidades. Los importes diferentes. Importes diferentes. O que no iba a haber ayuda demás. finalmente. O sea, una serie de cosas que hasta que no se publique realmente, oficialmente, no podemos saber esa información. Y yo lo que echo de menos es que esa información debería estar ya publicada para saber a qué se tiene que atener el ciudadano. Y ya activo el procedimiento, o sea, que activen ya procedimientos Sí, para pero las bueno, solicitudes. el porque procedimiento se van puede a tirar demorar todas las del dinero. unas demoras técnicas porque hay que hacer una plataforma, que vayan a ser, pero bueno, que al menos las bases de, mire usted, estas son las bases, así va a funcionar. Sí. ¿Con qué orden se van a pagar las solicitudes? Si es con la orden de compra, con la fecha de compra de la factura del vehículo, si es con la orden de presentación. O sea, hay una infinidad de detalles que desconocemos al por menor, que es muy importante para los socios y para la gente, y sobre todo para promover un cambio energético que tanto necesitamos. Claro, porque luego que si la ley de cambio climático, pero claro, Claro, o sea, si en cuestiones, tienes por ahí ese en las tipo de cuestiones cosas. más básicas como son estas, no es se que cumplen, o sea, ¿qué podemos esperar? ¿no? hay mucho sinsentido en esto. Antes he dicho lo del tema de, bueno, de cómo la comunidad, todos los problemas que estamos comentando, ¿no? De la gestión de fondos y demás. ¿Te acuerdas que hablamos hace ya un año y pico? Hemos tenido en la región de Murcia, bueno, y en Murcia en concreto, Sí. durante más de un año, decenas de autobuses que costaron millones de euros eléctricos Mm, en un garaje, sí, porque no tenían cómo cargarlo. Esto ha salido Sí, en prensa, sí, se sí, puede, sí. lo puedes poner, sale ahí. Durante un año o dos Sí, hemos sí. tenido o sea, los recursos están ahí. Es muy Los han importante. comprado, Sí. pero no se utilizan porque no hay cargadores. No tiene sentido. Hemos tenido decenas de cargadores también pagados con fondos europeos, Next Generation. O sea, casi 100% público, era el 80-90% dinero público. Era hasta el europeo. 80% por la Unión Europea, por los fondos MOVES, y por eso llevan todos la pegatina. La gente que lo esté viendo que se fije, verá que casi el 90% de los cargadores, tanto en Sí. Murcia como a nivel nacional, se hacen con ese tipo de fondos. Y, por ejemplo, aquí en Murcia, el resto, hasta el 100%, lo pagaba el Ayuntamiento de Murcia. Mm, Y eso, pues, salió una licitación que nosotros no llegamos porque todavía ni siquiera estábamos constituidos como asociación, pero fue una licitación que desde nuestro punto de vista sí le hicimos a ver a la entidad que era ALEN, creo que era. Sí, Alén, de la Concejalía de Medio Ambiente y Sí. Medicamento. sí. Le Los responsables de este tema. Claro, le decimos que no era una licitación acorde a los nuevos tiempos. Tú no puedes licitar algo que es una tecnología que está cambiando tanto, un sistema que está cambiando tanto, como si fuera para 10 años. Luego con incentivo y demás, y toda la historia y todo este tipo de cosas. Luego no se intentó hacer paquetes para que hubiera competencia para que aquí estuviera una empresa, en la otra estuviera empresa, para que entre ellas se hicieran Le dieron Claro. todo, se le asignó todo a Iberdrola, digamos. Entonces, claro, esos cargadores pagados con dinero público en su Claro. totalidad han estado, ¿cuánto? 2-3 años, la mayoría sin funcionar. sin funcionar. O con problemas, o se averiaban y no se reparaban durante casi 3 años. Y luego se le han dado a Iberdrola a un precio que casi duplica la media de mercado. O sea, cobran a 40 céntimos, 39 céntimos en la carga lenta, 45 en la carga un poquito más rápida, que son precios abusivos. Es tremendo. Y entonces le han otorgado un recurso público, porque eso al final Un está regado recurso con fondos, público, con por dinero supuesto. público, a una empresa privada que se va a nuestro enriquecer. dinero, es nuestro dinero, Se que ha se- cedido, que se claro, ha entregado a de una nuevo no empresa se- privada. De nuevo no se fomenta que la gente utilice sus cargadores. Están casi siempre vacíos. O sea, hemos sacado artículos denunciando esto porque, claro, la gente intenta irse a otros, Claro. a pesar de supermercados o cualquier lugar Pero es que es muy comerciales. complicado, porque porque son, claro, en el casco urbano de Murcia son la gran mayoría Iberdrola. Sí. Pero es que a más, si yo, que en Murcia sabemos que el casco urbano tiene muy pocas plazas de aparcamiento privadas, que la gente no puede disponer de un cargador privado a buen precio y tiene que morir a ese tipo de cargadores, si hacemos cuentas, sale prácticamente al mismo precio de la gasolina. La gente no va a exponerse A todo a eso comprarse un para- vehículo eléctrico, que es algo nuevo, que si le va a costar incluso a veces hasta al mismo precio que hacer 100 kilómetros con la Con la gasolina. gasolina. no vemos algo justo ni coherente. Así lo hicimos saber, bueno, en las reuniones que tuvimos. Sí, con en el diferentes ayuntamiento. reuniones también con la empresa adjudicada y demás. Sí, pero en el- alegaciones que presentamos, eso lo hemos dicho al ayuntamiento directamente y a través de medios de comunicación, Sí. porque no es justo que un recurso público que tiene un beneficio colectivo se ponga esos precios abusivos, se le den de forma, vamos, todo Iberdrola. Entonces, Claro, nosotros creemos que no es lógico ni Es justo. tremendo. Bueno, sabéis que nosotros también hemos presentado varias iniciativas en, Claro. en la asamblea, pero ni con esas, ¿no? Y hay una cosa que
cuando sucede algo así, no solamente en este caso concreto, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no? La gente más vulnerable, la gente con menos recursos económicos, vemos que, bueno, todas esas ayudas que se dieron cuando la pandemia, sabéis que han caducado todas recientemente, han dejado un montón de gente de nuevo en la calle, desahuciada. Y claro, yo digo, cuando un ciudadano no cumple sus obligaciones con la administración, ¿cuánto tiempo tardan en sacudirte? Es una reivindicación nuestra también. Y cuando la administración no cumple con los ciudadanos durante varios años, como es vuestro caso, ¿qué es lo que pasa? Porque, insisto, a vosotros os tendrían que dar ese dinero con los intereses de 3 o 4 años, por lo menos, como mínimo, ¿no? Tenemos constancia de personas que dicen lo van a reclamar, pero tienes que meterte en vía judicial y tenemos, claro, eso la sociedad no tenemos fondos como para hacer eso, pero hay particulares que lo van a reclamar y seguramente lo ganen porque tiene razón, o sea, hombre, son los intereses que han perdido, es poder adquisitivo que han perdido. O sea, es que tú dejas de pagar 2 letras del alquiler o 2 letras del... O impuesto de circulación o el IBI o cualquier... Exactamente, ¿no? O el agua que la cortan en menos que canta un gallo, la luz... Es más, todos nuestros socios, la gran mayoría de los socios, estaban esperando cobrar esa ayuda para reinvertirla en la región. Efectivamente. O bien el que tenía el vehículo eléctrico ponerse placa en su casa, porque normalmente va sobre de la mano, o el que tenía placas para comprarse el vehículo eléctrico o para hacer cualquier cosa. Es un dinero que están poniendo en la mano de los ciudadanos que se reinvierte directamente en la propia... Y que es un beneficio colectivo, lo he dicho antes David, o sea, al final el que haya más coches eléctricos o enchufables, ¿no? Que contaminan mucho menos, el tema de autoconsumo de energías renovables hace que haya un menos gasto energético de energías contaminantes, o sea, menos contaminación, mejor calidad de aire, menos ruido, menos calor en la ciudad, o sea, que es un beneficio colectivo que no solo repercute en el particular que lo solicita, sino en toda la comunidad. Totalmente de acuerdo. Por eso no entendemos ese freno a esa transición. Imaginaos que, oye, que este podcast se hace tan sumamente famoso, ¿verdad? Que nos está viendo ahora mismo el señor López Miras, el presidente de la región de Murcia, ¿no? Tenéis las cámaras. ¿Qué queréis decirle a López Miras? David, Antonio, David. Nos encantaría poder reunirnos con él. O sea, lo hemos notado varias veces, hemos solicitado por escrito, por la sede electrónica. Y de aquí se lo decimos otra vez, nos encantaría poder reunirnos con él, pero de forma, digamos, constructiva. O sea, nosotros somos críticos con la situación, pero queremos proponer alternativas, proponer soluciones y mejoras para la comunidad autónoma y para todos los municipios de la región. O sea, lo que hacemos no es contra nadie, es a favor de esta transición que decimos que está necesaria, ecológica y encima en una región con un potencial, como he dicho antes y lo repito otra vez, tan increíble de energía solar. O sea, es que para que todos los edificios públicos estuvieran llenos de placas solares, colegios, institutos, centros de salud, y que esa energía se podía utilizar en esos centros y en locales comerciales de alrededor, en familias vulnerables, o sea, que es un beneficio para toda la ciudadanía. Entonces, ojalá que nos escuche y nos encantaría proponerle soluciones a él y al Consejo de Medio Ambiente, que también nos encantaría. Además, vamos a solicitar hoy mismo otra reunión con él, que no nos hemos reunido todavía, pero sí con directores generales de su consejería, y nos gustaría de nuevo reunirnos con ellos para proponerles soluciones y alternativas y mejoras para esta comunidad, porque tiene un potencial increíble. En líneas generales, que tengan en cuenta a los ciudadanos que nos hacemos oír a través de todo este tipo de iniciativas y asociaciones y demás, y que estén más al cabo de los ciudadanos, porque hay una problemática que ellos parece ser que les cuesta trabajo de ver, porque a lo mejor el punto de vista que tienen no es el del propio ciudadano. Entonces nosotros hacemos voz de estos a través de los ciudadanos, porque tenemos la asociación, tenemos un grupo de Telegram, que ahí estamos escuchando entre los compañeros, debatimos, preguntamos, hablamos, etcétera, y ahí pues se ve todo este tipo de cosas. Bueno, y sobre el problema de autoconsumo que hemos comentado, que es el más flagrante, ¿no? El peor a nivel de las ayudas de los fondos europeos, los únicos que han cobrado, que son unos pocos de todo el total de miles de solicitantes, los únicos que han cobrado son personas que solicitaron la ayuda a finales del 21. O sea, hace ya más de 4 años y medio. 4 años y medio. Que están esperando, y muchos de ellos, que son socios nuestros, con todo justificado, todo correcto y solo a falta de cobrar. Dicho por la propia Dirección General de Industria, que les ha comunicado tanto por escrito como por teléfono, que solo tienen que cobrar la ayuda y ya no tienen que hacer ninguna gestión más. Así que lo de la burocracia y la excusa de la burocracia es una excusa. Es una excusa. Así es. Y todas las familias, y más las familias de nuestra región, que tenemos los segundos salarios más bajos por la cola, las segundas pensiones más bajas por la cola, y que 1 de cada 3 niños en nuestra región no hacen 3 comidas dignas al día, muchas de nuestras familias de la región de Murcia no pueden esperar 4 años y medio después de haber hecho una inversión.
O sea que yo creo que, como bien decís, esto es un problema que hace falta que se solucione ya y espero que se solucione lo antes posible. Totalmente. Espero David, que sí sea. ¿alguna otra cosa que nos quieras Son contar? tantas cosas que podríamos contar, hablar y demás y debatir, y que la verdad que luego podríamos emplazarlo para otro programa más. Para podcast una más. segunda parte. Para una segunda Sí, parte. podría ser. Bueno, Una segunda, yo- una Hablamos de calidad de aire, encantada, una segunda Claro. o esperemos que no haya una tercera, porque como no sabemos ni cuándo van a pagar. Sí, bueno, pero que también podemos abordar otra problemática, otro tipo de problemáticas que tenemos con el tema de todo este tipo de cosas y demás. Genial. En la energía Muy bien. renovable lo que nos sirve es para ser más resilientes, que no nos afecte tanto los vaivenes del mercado energético a nivel económico y a nivel de combustibles, que mira cómo se están poniendo. Pues estupendo. David, Antonio, David, un placer escucharos. Nos queda ya mucho más claro, tanto a mí, por supuesto, como a la gente que nos escucha, qué es lo que está pasando, ¿no?, en la región con esas ayudas y por supuesto que quedamos emplazados a una segunda parte. Sí, y luego comentar a la gente que tenemos nuestra página web, que es admate.org, donde bien. se pueden inscribir, que es registro gratuito, y luego pues... ¿Y tenéis, Y que aunque no estén afectados, cuidado, aunque no estén afectados. ¿tenéis en breve movilizaciones o actos o algo? No descartamos ahora antes de verano hacer alguna Una concentración más o en el el tema de la Asamblea Regional. en San Esteban para volver a, sobre todo en el tema de autoconsumo, porque están Pues perfecto. desesperados los solicitantes. Informarnos para darle difusión. Claro. Y el MOVE 25, que está, como hemos dicho, ya prácticamente parado. Entonces, para reactivar todo, quizás sí que como que hemos agua. Muy bien. acmace.org. Importante, se pueden asociar. acmace.org. Y- Meteros. Y sobre esto, se pueden asociar todas las personas que quieran. No tienen por qué estar afectados por ninguna ayuda, solo con que estén a favor de la transición energética, y demás. de las energías renovables, de la movilidad eléctrica y todo esto Frenar que el hemos cambio comentado. climático. Hay muchos socios que, la mayoría, por supuesto, están afectados por estas ayudas, pero tenemos decenas y decenas de socios que no lo están y son igual de importantes y necesarios en la asociación. Y Genial. sumamos, todos sumamos. Por supuesto que sí. De todas formas, ahí en la página tendréis toda la información y Para tenéis... asociarse, todo. noticias, todo. Yo creo que, no sé, para terminar, la verdad es que me gustaría decir que cuando en la distancia entre lo que un gobierno promete a sus ciudadanos y a sus ciudadanas y realmente el tiempo que pasa, ¿no?, hasta que sus ciudadanos o ciudadanas consiguen estas ayudas o a veces ni siquiera las consiguen, no se trata solo de un mero problema administrativo. Lo que está en juego en ese momento es la pura democracia. Es la pura democracia lo que se pone en juego. Porque la gente se cansa, la gente se desanima, la gente ya no cree en nada. Crea una desafección enorme en la ciudadanía y eso para una sociedad democrática es terriblemente peligroso. Hemos escuchado las propuestas, las necesidades, todo lo que nos han contado los peticionarios de esas ayudas. Creo que ahora ya le corresponde al gobierno de la región de Murcia hacer su parte y pagarle a estas personas que llevan años esperando sus ayudas. Y como hemos dicho tantas veces en la Asamblea Regional, yo hoy lo voy a volver a repetir aquí. Señor López Miras, pague ya.